Dios les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es siempre un privilegio de poder estar con cada uno de ustedes y es una gran bendición. Vamos a seguir en este tema en el cual hemos estado aprendiendo mucho y vamos a seguir indagando las perlas que nos animan a que nuestra fe se expanda, ¿verdad? A que surja y que se expanda y poder ver cómo Dios en cada pasaje, en cada serie, en cada momento nos hace ver, nos da su amor y no esconde nada de la palabra en el sentido del proceso de cada individuo y nos enseña a cómo Él siempre está con nosotros. Vamos rápidamente a Hebreos, vamos a este tema que es la fe espera en Dios. La fe espera en Dios. Y hoy vamos a estar hablando de la vida de José. Vamos a hablar de José un poco. En este que es Hebreos 11:22 vamos a hablar de cómo Hebreos habla o pone un ejemplo enfático en la vida de José en esta materia de la fe en la exposición de Hebreos. Asimismo, por favor, acompáñenme a Hebreos con sus Biblias y así con todos los que tienen apuntes, todos los que tienen ahí sus cuadernitos, apuntes y todo eso. Y al final, pues, si tiene cualquier pregunta, me la hace saber. Así que sigamos. Vamos a la vida de José en Hebreos 11:22 y Hebreos 11:22 dice así: Por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto y les hizo prometer que se llevarían su cuerpo con ellos. Vemos que por la fe, él pudo ver la promesa de Dios, ¿verdad? Dice, por la fe, cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que algún día habrían de salir de Egipto. Y también así les hizo prometer que no dejarían su cuerpo ahí, sino también se lo llevarían con él. Les dijo, se van a llevar mi cuerpo. Cuando nosotros podemos escuchar los ejemplos acá de Hebreos, cuando nosotros escuchamos a un héroe de la fe, así como se le ha nombrado a Hebreos 11, podemos ver estos ejemplos vivos en cada uno de estos versículos. Y por la fe, nosotros ahora estamos viendo por fe José dijo estas palabras. Entonces, ¿qué es lo que en Hebreos 11:22 dice? En Hebreos 11:22 podría haber dicho, por fe el sueño de Faraón fue interpretado. Por fe José perdonó a los hermanos. Pudieron haber sido tantos ejemplos que la palabra pudo haber elegido para realmente ponerlo en Hebreos 11:22 y no cabe duda que la palabra realmente toma eso preciso y llega como esa espada eficaz realmente discerniendo todo, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando el tema y vamos a explicar por qué en lugar de poner cualquier otro ejemplo de acuerdo a nuestra visión, ¿verdad? De acuerdo a nuestra forma de ver las cosas, porque realmente dijo por la fe cuando José estaba por morir, les dijo a los israelitas que iban a salir algún día de Egipto, y asimismo les hizo prometer que se llevarían el cuerpo de él, porque estas dos cosas son fundamentales y realmente resaltan sobre toda la vida de José en que por fe él dijo estas palabras. Nosotros podríamos ver que mencionó la salida de Israel. Eso estaba hablando de que él estaba diciéndole de la liberación, ¿verdad? Él estaba creyendo de la liberación de los israelitas. Él menciona, o está mencionando la salida de Israel, que es lo que ellos iban a esperar. Ellos estaban esperando y que ellos iban a esperar por ese libertador. Y nosotros ya sabemos que es Moisés, ¿verdad? Entonces él sabía de que no un día tan lejano ellos iban a salir de la tierra de Egipto. Entonces, el otro punto del versículo es que se llevarían el cuerpo.
se llevarían el cuerpo, ¿verdad? Cuando él allá durmiera, él les dijo, ustedes se van a llevar mi cuerpo. Entonces no solamente hizo que prometieran ellos, sino también confió que esta palabra la iban a cumplir. Entonces él confió en el futuro. En el futuro de él, en el sentido no de que lógicamente él supiera o no supiera, porque pues el que está dormido, pero sí confió en que ellos se llevarían los restos de su cuerpo con ellos. Entonces él sabía esto, estuvo en paz y dijo, por fe también sabía de que ellos iban a llevar su cuerpo, en el sentido de que el futuro de él ya él sabía de que sus restos no iban a quedar, sino les hizo que los prometieran y también creyó en eso, que básicamente lo que él anunció acá, de que no dejaran los restos en Egipto, porque él estaba ya anunciando de que iban a salir y dijo, cuando ustedes salgan, entonces se llevan mis restos. Lo que estaba anunciando era la liberación no solamente de un pueblo en lo humano, sino también en lo espiritual. ¿Por qué les digo en lo espiritual? Porque simbolizaba, acuérdense que la palabra cuando nos da una revelación es el simbolismo de lo que había de venir. Entonces lo que se anuncia aquí es la venida de Jesucristo. Porque también estamos viendo de que comienza con la liberación de que ellos no iban a permanecer, sino iban a ser liberados o iba a venir alguien que los iba a sacar, que los iba a liberar de eso y que sus restos no iban a quedar en Egipto. ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que no iban a quedar en esa tierra, sino en algo prometido. Que era para eso, que era la promesa de que iba a venir el libertador, ¿verdad? Entonces, lo que anuncia es el que iba a haber un mejor futuro. Un mejor futuro. Entonces, cuando él les dice, se llevan mis huesos y no los vayan a dejar aquí en esta tierra, sino en la tierra, porque está hablando de Egipto, pero sí los iba a liberar, lógicamente iba a ser para otra tierra, ¿verdad? Entonces, lo que está anunciando aquí, que la promesa que habría de venir iba a ser mejor. Entonces, él no quería que sus restos quedaran ahí, sino se fueran a donde estaba prometido. Podemos ver eso que habla del futuro. Entonces, en esta señal nosotros podemos ver que el futuro era la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo. Entonces, acordémonos que cada profeta, que cada individuo anunciaba la venida de Jesucristo y anunciaba los misterios, anunciaba de una manera no tan explícita o abierta, pero sí anunciaba de lo que iba a ser Jesucristo como Redentor. No todo el misterio estaba escondido. Nosotros hemos aprendido esto porque sí anunciaba que iba a venir a Jesucristo, ¿verdad? Y habían partes, pero había otra, el misterio en sí, la esencia del misterio estaba oculto. Entonces podemos ver que todo esto anunciaba lo que Jesucristo iba a hacer. Acordémonos que Moisés fue una sombra del ministerio de Jesucristo. Entonces, cuando habla del libertador y todas las cosas que iban a hacer, incluso en las promesas, entonces sí se refería a la mejor gloria que iba a ser en Cristo. Entonces, él les dice, no quiero que mi cuerpo quede aquí, no quiero que mis restos queden aquí, sino donde hay una mejor promesa. Entonces, eso habla básicamente de la esperanza de la esperanza de poder tener la paciencia para ver la promesa, lo que estaba esperando, ¿verdad? Pero más adelante puede ser de que podamos ver más esto. Pero para Israel fue la liberación, ¿verdad? Esto es la liberación con Moisés. Y nosotros podemos ver que a través de la vida José confió en Dios. Y no solamente a través de la vida, sino en estas también súplicas o estas peticiones que José dijo a los israelitas. José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció a los israelitas que ellos saldrían de Egipto, ¿verdad? Entonces fue una revelación que José compartió de alguna manera con ellos, de la confianza y la firmeza de lo que Dios hacía. Acordémonos que cada vez que hay una revelación, es una revelación que trae redención. Y lógicamente no la redención así como nosotros la tenemos ahora por la sangre de Jesucristo, pero cuando quiere decir redención es cuando se sale de una situación
para una bendición. Entonces, cada revelación trae restauración, redención y una promesa, así como hemos visto. Entonces, lo que estaba hablando aquí José es que Dios los iba a redimir de la tierra de donde estaban para resolver o redimir es una forma de decir cuando dice, rediman bien el tiempo o tus circunstancias todavía no están redimidas. Es una forma de decir que ya vino la promesa, ya vino la solución y ya hubo algo en manifestación en tu vida. Entonces, es esa forma, esa forma idiomática para reflejar que la bondad de Dios, la gloria de Dios se ha reflejado en su totalidad en manifestación de un resultado en una promesa. Entonces vemos que José puso su esperanza en Dios. Él siempre esperó en Dios. Por eso el tema ahora que estamos trabajando es la fe espera en Dios. Independientemente podemos ver la vida de José, que a pesar de que su vida realmente era drástica y cambiaba las circunstancias en una espiral donde habían circunstancias donde estaban más allá fuera de su control. En todas estas cosas confió en Dios, ¿verdad? Cuando tiene cada problema y va a la cárcel y todo eso, vemos que su vida radicalmente cambia de una posición a otra, pero en todo esto él confió en Dios. Y siempre supo quién era Dios en su vida y se aferró. Entonces él supo esperar por esta revelación, por ese proceso de la vida en la cual todo eso lo que le estaba ayudando era desarrollar su fe, ¿verdad? Entonces podemos ver que él esperó y él puso su confianza mientras el tiempo de espera. En los tiempos de espera él puso su esperanza en Dios. Él sabía de que esa convicción de lo que él esperaba estaba ahí. Entonces nada de lo que él hizo, ni siquiera todas las cosas que él hizo para dirigir el tiempo de hambruna, ni aún eso se refleja como algo de fe. Sino podemos ver que el ejemplo de fe es las palabras que él expresó con los israelitas, ¿verdad? Entonces vemos esto, esta remarca realmente acá. Y asimismo nosotros podemos ver eso que les dice a los israelitas. No es tanto de que él ayudó a manejar todas las cosas de acuerdo a la instrucción de Dios en el sentido del sueño, sino que él vio la salida de los israelitas. Entonces él vio la salida de los israelitas y con gran victoria y en gran victoria de lo que él esperaba. Entonces él sabía de que cuando eso sucediera se iban a acordar de las palabras que él había dicho con fe, porque él les dijo, ustedes van a salir de Egipto. Entonces cuando eso viniera, se iban a acordar de las palabras de José, y al acordarse de las palabras de José, de estas palabras de fe, de que ya les estaba diciendo lo que realmente la victoria iba a ser de ellos, por ende nosotros podemos asumir de que se iban a acordar de José, porque sabían que José ya había dicho de que iban a salir, que ellos iban a salir de esa tierra. Podemos ver, como les había dicho, podemos ver la vida de José en diferentes estaciones de su vida en las cuales tenía que usar la resistencia, la resiliencia con paciencia en todo y en todas las cosas, ¿verdad? Y podemos ver que en todas estas cosas él podía gozar de las bendiciones donde él lo pusieran, ya sea en ayudar al señor o al jefe de la cárcel. Y nosotros podemos ver y poner cada ejemplo. Y él era bueno en lo que hacía, porque él aprendió no solamente a confiar en Dios, sino también que donde quiera que lo pusieran, sabía que las cosas eran para glorificar a Dios.
Y no importa en las circunstancias que a veces salían fuera de su control, porque sí vemos que sí salían fuera de su control. Y aunque él no las entendiera en esos momentos, espacios de su vida que corrían en una espiral donde las cosas realmente y las circunstancias estaban en contra, o se veía que se oponían en lo que él, en el momento que él pensaba que todo estaba funcionando bien, él se refugiaba en Dios y confiaba. Y esos momentos no hacían que desconfiara, sino esa era la paciencia que él sabía que Dios estaba ahí siempre y sabía los tiempos de Dios. Y hay momentos en nuestra vida que tenemos que resistir y ser resilientes y gozarnos en todas las cosas. Y es lo que estamos hablando, la fe, ¿verdad? La fe que fue esa esperanza. Podemos ver que en todas las cosas a José le daba la gloria a Dios en todo lo que él hacía. Y esa era parte de la confianza de José, de que en su caminar él nunca se aferró a robar la gloria de Dios, sino él le daba la gloria a Dios. Entonces nosotros podemos ver el mismo carácter o la misma dinámica, si se podría decir, que Jesús hizo. Jesús nunca dijo, oh, yo hice esto, yo hice aquello, sino todas las cosas que yo hago es porque mi Padre está conmigo y es para la gloria del Padre. José podemos ver en las palabras, si podemos ver a Génesis, si vamos a Génesis 41, si me acompañan a Génesis 41, si quieren leer, les animo a que lean a Génesis 41 del 14 al 36, pero hay un versículo que realmente podemos ver el corazón de José. Vamos a leer nada más el 15 y 16 y dice así. El faraón le dijo, tuve un sueño y no hay quien me lo pueda interpretar, pero he oído que cuando tú escuchas un sueño lo puedes explicar. José le respondió al faraón, yo no puedo, pero Dios sí puede. Dios te dará la respuesta. Y podemos ver que le dijo, yo no puedo, en mí no confíes, pero Dios te dará la respuesta. Entonces, no le dijo que él no lo iba a hacer, o solo le dijo de que en sus manos no estaba la respuesta, pero estaba en Dios quien iba a dar la respuesta. Entonces vemos cómo José le da la gloria a Dios en todo y dice, no, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, no te equivoques, yo no di la respuesta, pero sí Dios te la va a dar. El Señor tiene la respuesta, en Él está la respuesta y Él va a interpretar tu sueño. Es lo que le dice al faraón, ¿verdad? Entonces vemos esa peculiaridad, esa misma en Jesús, ¿verdad? Que realmente esta era la plena confianza de quién era, pero también sabían, tenían la humildad suficiente como para decir, yo no soy, porque sin Dios yo no podría hacer esto. Entonces vemos la 100% la confianza en Dios, y cuando nosotros confiamos en Dios, también uno de los resultados es que le damos la gloria a Dios, porque sabemos 100% de que la respuesta vino de Dios, y esa es la confianza que tenemos. Y cuando tenemos esta confianza que dependemos 100% de Dios y no de nosotros mismos, entonces la respuesta siempre va a ser, no, yo no pude hacer nada, fue Dios. Porque sabemos que de dónde viene, ¿verdad? Entonces vemos acá la vida un poquito de José en algunos periodos de su vida y realmente esperando siempre en Dios, confiando en Dios. Entonces y la fe espera en Dios, lo que estamos hablando, ¿verdad? La fe espera en Dios y nosotros podemos ver eso en la vida de José. Podemos ver que él fielmente en estaciones de su vida esperó, ¿verdad? Con paciencia, en momentos que tal vez no podía entender el por qué, se aferró a Dios y esperaba en esto. Y podemos ver como también otro ejemplo en Génesis, donde José perdonó a sus hermanos. Podemos ver eso en Génesis 50, del 20 al 21. Nosotros podemos ver cómo el proceso lo lleva a José a realmente confiar en Dios en todo el proceso, ¿verdad? Podemos ver la vida de José
en que en los momentos donde él no entendía, en los momentos donde puede ser de que las circunstancias fueran confusas o las emociones salieran a la flor de piel, como momentos de esto donde tiene la oportunidad de extender el perdón a sus hermanos. Y asimismo, en cada circunstancia que él tenía la esperanza en Dios. Él había puesto su esperanza en Dios, y esta es una de las cosas que nos anima a esperar en Dios. Y cuando dice guarda silencio y espera en Él, es saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que está pendiente de nosotros, que está 100% de nuestra parte, que está luchando con nosotros, que no estamos solos ni abandonados y que nosotros no hacemos nada por nuestra propia cuenta, sino que Dios es el que da las respuestas. Pero esta es cuando dice espera, cuando él esperó en Dios, en cada circunstancia, en cada reto que tenía en su vida, la palabra espera fue de la confianza. En el momento donde todas las ideas tal vez se confundían, porque probablemente sí, ¿verdad? En las circunstancias podemos ver que cualquiera se hubiera confundido en el sentido, ¿qué pasó, verdad? No en una confusión de quién era Dios o si estaba o no estaba con él, sino tratando de analizar cada emoción o cada circunstancia de su vida. Pero sabía ir a Dios y sabía que podía esperar una respuesta de Él. Podía esperar que en el sentido de que si usted espera algo, sabe de que algo va a venir de una dirección. Entonces él iba a la dirección, que quiere decir iba hacia Dios, y sabía que podía esperar en Él, podía esperar en Dios. Entonces esta es la figura, que esperaba de Dios porque iba a Él y sabía que sabía quién era Dios en su vida, y sabía que podía confiar en Él, que podía esperar las cosas buenas de Él. Entonces podemos ver esta misma característica en Jesús. Podemos ver cómo es que a través de las cosas Dios realmente se refleja en la vida de José. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Aquí José pone una figura, una palabra, mejor dicho, no, una figura que Dios utiliza en toda la Biblia y que produce ánimo y esperanza. No temáis, no tengas miedo, no temáis. Y produce una calma en el corazón. Esas palabras Él las expresó a sus hermanos y les dijo, no teman. Así que no tengan miedo, no teman por su vida. Ustedes, dice, pensaban hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy pueden ver, que es llegar al punto donde Él iba a dar su vida al servicio. Por eso les digo que es bastante realmente similar a lo que Jesucristo hizo. Porque no solamente cuando nosotros decimos o cuando vemos que fue en la vida de José, pudo esperar, él esperó, la fe espera en Dios, y vemos que la promesa de Dios hacia él no se miraba que estaba tardada ante los ojos, ¿verdad? O se miraba de que ya estaba desvanecida. Pero no, porque podemos ver que por el servicio a él, porque independientemente de que él fue el segundo de Faraón y las riquezas y todas las cosas que se ven reflejadas en la vida de José, nosotros podemos ver que no es lo enfático en la vida de José. La verdad no lo es, sino que él, Dios lo preparó en todo el camino y con esta relación que tenía con José, para que él pudiera servir. Y por eso vemos que la fe, que el ejemplo de fe no es que él ayudó a salvar de la hambruna, porque la verdad él estaba dando un servicio. Si vemos, él es el que tenía que asegurarse que tenía que apartar las porciones, él era el administrador. ¿Por qué? Porque la revelación se le había dado a él de parte de Dios. Por eso Faraón le dice, ok, ahora tú te daré este cargo y tú eres el responsable. Así que una responsabilidad, aunque traía beneficios, se puede ver de que lo que la vida de José trajo un servicio a la gente. Él le sirvió a la gente. ¿Por qué? Porque él es el que organizaba, él es el que sabía lo que salía, lo que entraba, las porciones que
se tenían que guardar. Y él sabía todo eso, pero eso era una labor. Entonces, él tenía que aprender a través de los tiempos a servir. Entonces, él comenzó a servir, ¿se acuerdan? En la prisión. Podemos ver toda la vida de José sirviendo en humildad. Y donde lo pusieran a José, usted podía ver de que lo hacía bien. Ahora podemos ver que ahora en un lugar alto, él lo hacía igual de bien, porque él no le podía hacer mejor. ¿Por qué? Porque todas las posiciones que José desempeñó, lo hacía bien. Por eso tenía gracia con todos, porque él lo hacía para Dios. Entonces él esperaba. La espera es que todo lo que nosotros hagamos, lo vamos a hacer bien, porque sabemos que la promesa que se nos ha dado viene en camino, pero no por eso yo voy a hacer las cosas de mala gana. Sino al contrario, siempre voy a tener gozo en todas las cosas que hago porque sé que lo que viene es mejor. Esta era la esperanza de José. Por eso él cuando va, y vemos que él, gracias al servicio que él da, todas las personas pueden estar a salvo de esta hambruna y tienen todas estas cosas disponibles. Entonces ese no era realmente algo de fe, sino era una instrucción dada a José de cómo servir a la gente, porque fue un servicio. Si lo vemos de este punto, José sirvió a la gente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque fue un cargo que se le dio para poder desempeñar. Podemos ver esto y entonces aquí dice, ustedes hicieron mal conmigo, pero en cambio ese mal se tornó en bien para mí, porque en todo ese proceso de la vida de José podemos ver de que fue entrenado para hacer cosas, ¿verdad? Y entonces tuvo que aprender algo, ¿verdad? Tuvo que aprender sumisión, tuvo que aprender tantas cosas. Pero en esa es una de las más grandes que podemos ver es que la resiliencia, la resistencia y a pesar de las circunstancias que traían en el día a día, en su vida, que cambiaban radicalmente, la esperanza estaba ahí. La esperanza en Dios estaba ahí. La fe espera en Dios. No importan las circunstancias, no importa qué caótico se pueda ver por momentos, podemos ver que hay un Dios que redime nuestra causa, hay un Dios que redime el tiempo, ¿verdad? Y que no está tardando. Podemos confiar en esto y podemos ver esto a través de la vida de José. Y es lo que aprendió Jesucristo también en estos puntos, ¿verdad? Y dice, así que no tengan miedo. Esas palabras son dulces cada vez que las digamos. No reprenden, sino animan. Dice, así que no tengan miedo. No tengan miedo. Yo les daré de comer. Dice, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. ¿Y por qué dice yo les daré de comer? No es que aquí le estaba robando la gloria a Dios, sino volvemos al punto, ¿verdad? Él era el que administraba que salía. Entonces era un servicio que les daba a todos. Porque de él dependía dar porciones y esto. Entonces era un desempeño o un cargo que se le había dado específicamente a él. Y dice, yo le daré esto a ustedes y a sus hijos. Vemos este ejemplo, ¿verdad? Así que José viene y consoló a sus hermanos y les dijo que no temieran de su futuro. No teman de su futuro. Su futuro está a salvo. Que iba a cuidar no solamente de ellos, sino también de sus hijos. Y así también los consoló a cada uno, ¿verdad? Así con ese consuelo que llega al corazón. Entonces nosotros podemos ver ese reflejo también, no solamente una característica de Dios, que en toda la Biblia dice no temáis, ¿verdad? Y básicamente es lo que Dios nos dice, es lo que Dios hace, nos consuela y nos hace sentir que no temamos del futuro y que tengamos esperanza, así como cuando les dijo a ellos, saben que su futuro va a ser mejor porque ustedes van a ser liberados de esta tierra, no se van a quedar en Egipto, así que llévense mis restos con ustedes, ¿verdad? Estaba también confiando el futuro de él, no en el sentido de que él fuera a saber o no saber, pero estaba diciendo yo no quiero que mis restos queden aquí, pero estaba también revelando o haciendo una proclamación de la venida, ¿verdad? Todo es por algo, no solamente porque él pensaba de que era indigno, sino de que estaba dando una declaración ahí acerca del futuro. Entonces podemos ver todas las cosas que se conectan y podemos ver esto. Y le dice, y es una forma en que Dios hace
o nos muestra que nosotros podemos esperar en Él y que nosotros podemos esperar el futuro con alegría, y que Él siempre nos va a cuidar. Así que José les dijo, yo veo que serán liberados, les dijo a los israelitas, ¿verdad? Les dijo eso, yo veo que ustedes van a ser liberados y nosotros sabemos la historia, así que voy a adelantarme a la historia. Él podía ver la liberación y vemos que ellos iban a ser liberados de la mano de Moisés, así como la similitud del ministerio de Jesús. Y podemos ver que la fe espera en Dios. La fe, con todas estas bendiciones, ¿verdad? Así como la tierra en ese momento era la bendición, nosotros podíamos ver también que se anunciaba la venida de Jesucristo, ya que todos anunciaban esto de una u otra manera. Y la esperanza, ¿verdad? Y la esperanza de la resurrección. Podemos ver todas estas bendiciones como herencia en el cielo y también nosotros vemos una esperanza en Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de gloria. Y nosotros vemos a José aquí como un profeta diciendo que Dios los liberaría de esa tierra, ¿verdad? Y como esperanza, dando esperanza de antemano. Así que podemos ver que por fe José dijo estas palabras. Ahora podemos entender por qué estas palabras traían más fe que realmente aún salvar a toda las tierras, ¿verdad? No solamente esa tierra, sino todas de alrededor de la hambruna, porque ya aprendimos de que era un servicio, pero estas palabras sí decían y creían de la liberación, no solamente de los israelitas, sino de la liberación que era mayor que esa. Si nosotros leemos después Hebreos 12:1, más adelante lo vamos a ver, donde dice, y todos estos son testigos y todos estos eran la sombra de lo que había de venir. Y está hablando de Jesucristo, ¿verdad? 12:1 ya comienza a decir todos estos, que quiere decir todos los que hemos hablado anteriormente, que son el 11, todos estos son testigos y eran sombra de lo que había de venir. Entonces todos ellos declaraban parte de la revelación de Jesucristo y parte de lo que realmente iba a ser la representación de ella, ¿verdad? De la revelación. Por fe, José dijo estas palabras. Esto fue más grande, mucho más grande de todo lo que José pudo haber hecho en este acto de fe al decir que Dios iba a liberar, porque al final todo proviene de Dios. Entonces, vemos que José confió en Dios en todo este proceso, ¿verdad? Y por eso antes de morir él les dijo a los israelitas que iban a salir de Egipto y con gran declaración de fe. Y esto es esto es lo que dijo, pero fue a través de la revelación que Dios le dijo, porque Dios se lo tuvo que haber revelado a José. Entonces nosotros vemos gran declaración de fe por lo que Dios le dijo, por lo que Dios reveló y por lo que Dios prometió. Ahora nuestra liberación. Podemos ver ahora nuestra liberación, ¿verdad? Podemos ver esta liberación. Ahora, cuando nosotros lo ponemos en nuestra vida o como espejo en nuestra vida, ahora nosotros podemos ver que es nuestra liberación, pero del pecado, ¿verdad? Nosotros hemos sido liberados del pecado. También hemos sido liberados de este mundo. Y hemos sido liberados del cuerpo, no este cuerpo en el sentido de esta materia, porque pues me dirían, pues no somos invisibles, ¿verdad? Pero cuando digo de este cuerpo estoy hablando de lo que éramos antes. Entonces, cuando vemos esta liberación, vemos todas las cosas prometidas en Cristo Jesús. Aunque todas estas continuamente van a estar arrasando nuestra vida en diferentes circunstancias, así como vemos la vida de José, que sus circunstancias lo seguían, ¿verdad? Lo acosaban constantemente, estas circunstancias querían derribarlo. Entonces el mundo nos va a querer acosar, el pecado nos va a querer acosar. Todas estas cosas van a seguir obrando, queriendo estar en contra de nosotros, ¿verdad? Todas estas cosas siempre se van a oponer en nosotros, en nuestra vida, hasta que no venga Jesucristo, vamos a tener toda esta posición negativa. Entonces, por eso Dios siempre dice, no tengan miedo porque yo estoy con ustedes. Él sabe que tenemos un enemigo que siempre va a estar ahí en el punto, y puntual, mejor dicho, ¿verdad? No desperdicia ningún minuto para estar acosando a todos nosotros y estar realmente queriendo engañarnos con las circunstancias.
porque eso no va a cambiar, ¿verdad? También nosotros podemos ver de las instrucciones que él dio acerca de los huesos y dijo, por favor, no dejen aquí. Bueno, les hizo que les prometieran, ¿verdad? Entonces, no dejen mis huesos acá. Entonces podemos ver toda la información de los eventos de la vida de José y por qué en este detalle de los huesos y su entierro. ¿Por qué el versículo realmente enfatiza también? Ahora vamos a ver esta parte. ¿Por qué enfatiza, verdad, a José y por qué es realmente de importancia que le dicen, oh, no, por favor, no entierren mis huesos o los restos, ¿verdad? Aquí, si no se los llevan. ¿Por qué la importancia, verdad? Nosotros podemos preguntarnos todavía, no solamente por la revelación de una promesa o de un futuro mejor o de la venida de Jesucristo, porque acuérdense que era una declaración de lo prometido, de la venida de la esperanza. Pero más allá de indagar este asunto, podemos ver por qué. La pregunta, ¿verdad? Nosotros podemos ver que Abraham creyó a Dios que podía resucitar a Isaac de donde él estuviera. Y si podemos ver, decía, oh, entonces esta verdad no era la misma verdad para José. Si nos preguntamos, ¿verdad? Pero vemos en Génesis que José hizo que todos los israelitas juraran que se llevarían los huesos. Los vimos, ¿verdad? Los vimos en Génesis. Vimos en Génesis 50, del 24 al 26, nosotros leímos nada más 20 y 21 y ya después nosotros vimos que ya después de eso él se quedó tranquilo y dice, así que no tengan miedo, yo les diré de comer a ustedes y a sus hijos. Así que José los tranquiliza a todos y ya de ahí nosotros podemos ver que después de eso, en el 22 ya anuncia la palabra la muerte de José. Y ahí pues podemos ver todos los eventos otra vez. Y vemos eso. Dice, José y la familia de su padre siguieron viviendo en Egipto. José vivió por 110 años y llegó a ver a los bisnietos de Efraín. También alcanzó a recibir como miembros de la familia los hijos de su nieto Maquir. Y expresa, ¿verdad? En los últimos días de José, entonces viene y el 24 dice eso, lo mismo que podemos ver en Hebreos. El 24 dice, un día José les dijo a sus hermanos, me falta poco por morir o para morir, pero Dios vendrá a ayudarlos y los sacará de este país y los llevará a la tierra que les ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aquí estamos hablando. Entonces ese es el Génesis 50, 24. Por si usted quiere leerlo para corroborar lo que estamos diciendo. Y aquí les está hablando, ¿verdad? Y José les dice eso. José les dice, bueno, me falta ya poco por morir, pero yo sé que Dios vendrá a su ayuda. Vendrá a ayudarlos y los sacará de este país para llevarlos a la tierra que Él les ha prometido y les prometió a través de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces hizo que los hijos de Israel también le juraran y les dijo, de verdad Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, ustedes deben llevarse de aquí mis restos. Y vemos ya José murió en Egipto a la edad de 110 años y su cuerpo fue embalsamado y puesto en un ataúd para que el momento viniera, ¿verdad? Entonces aquí vemos estas palabras que confirman Hebreos, la petición de Hebreos, y esto es solo para confirmar allá también en Hebreos, y vemos que también especifica, así, los va a ayudar para darles las tierras que prometió, y podemos ver eso. Entonces, él creía en la promesa también que Dios les había dado, y esta era la proclamación de que él creía 100% en Dios. Creía en la promesa que él había dado a través de Abraham, de Isaac y Jacob. Entonces él sabía y estaba declarando esa promesa para que esa promesa siguiera también por generaciones, ¿verdad? Para que se cumpliera todo. Entonces llega a los días últimos y está declarando, así como vemos a Abraham declarando y diciendo, ok, esta promesa es y de ahí vemos a Isaac diciéndole, ok, esta es la promesa de que Dios le dio a mi padre, y así sucesivamente, que esta promesa se pasa en generaciones. Y también acordémonos que habían otras promesas también que se pasaban por generaciones, pero esta era la específica.
la promesa que Dios había dado a través de Abraham y así se pasaron por generaciones y esta es la que se pasa, ¿verdad? Entonces José creyó en esta promesa. Y vemos que no solamente creen en la promesa de que Jesucristo venía de ese linaje, sino también que Dios era fiel para cumplir lo que había prometido. Y Él había prometido esa tierra. Entonces podemos ver que cuando le dice a ustedes, cuando se vayan y Dios les dé la victoria de la liberación, estaba también confirmando la promesa que se había dado a los padres, ¿verdad? Anteriores, diciendo yo también creo en esto. Entonces podemos ver también esa parte donde vemos enfatizando esto, ¿verdad? Vemos esta palabra de revelación pasando y ellos con todo el corazón realmente creían fuertemente y con convicción esta promesa. No desprendían su corazón de esta promesa. Realmente eran muy importantes. Muy importante. Entonces podemos ver en la palabra esto y también podemos ver en Génesis, un capítulo atrás. Podemos ver, vamos a Génesis 47, 28 al 31. Esto correferente a Jacob, ¿verdad? Y para ver que pues sí se ponía en generación, ¿verdad? Generación en generación se pasaba esta promesa. Jacob vivió 17 años en Egipto y llegó a la edad de 147 años. Un día Israel sintió que ya pronto iba a morir, entonces mandó a llamar a su hijo José para decirle, si de veras quieres hacerme un favor, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame que harás lo que yo te voy a pedir. Por favor, no me entierren en Egipto. Vemos también la misma petición que a Jacob le dio, es la misma petición que podemos ver, ¿verdad? Y era una representación de yo creo en la promesa, yo creo en la tierra prometida, yo creo en Dios. Vamos a esperar y ese día va a ser día de victoria y en el día de victoria quiero que yo o mis restos estén en esa promesa. Entonces era una declaración más que un capricho, si ustedes podrían decir, era una declaración de que ese día iba a venir. Y el día que viniera, el hecho de llevar sus restos allá era como una bandera de victoria, de decir lo hicimos. Y es ser parte de esta gran victoria. Por fe. Entonces, por fe. Podemos ver esto acá y vemos en Hebreos 11:22. Vemos en Hebreos 11:22 que brilla estos sucesos o estas dos declaraciones brillan como un acto de fe. Entonces vemos que Dios realmente va a manifestar o va a mostrar lo que nosotros podemos ver para agarrar lo que no podemos ver. Entonces Dios va a utilizar lo que nosotros podemos ver para agarrar lo que no podemos ver. Podemos ver que Dios va a usar o va a utilizar lo que nosotros podemos tocar. Dios va a utilizar también lo que nosotros, Dios va a utilizar las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad? Alrededor. Cuando digo utilizar, no lo digo en una forma como religión, no utilizar en el sentido de un uso inadecuado, sino que, digamos, si como cuando él usó, ¿se acuerdan? Que usó hasta un burrito, ¿verdad? Usar en el sentido de que las cosas que están disponibles para poder ser utilizadas de una forma sana y correcta, no de una forma como el mundo lo pone. Pero nosotros vamos a ver que Dios va a poder utilizar lo que nosotros podemos ver para agarrar lo que no podemos ver. Por ejemplo, ellos podían ver que estaban en Egipto, pero ese era una cosa temporal para lo que ellos tenían que esperar. Dios va también a utilizar lo que nosotros podemos tocar para poder agarrar lo espiritual. ¿Qué es lo que podemos tocar? Lo que está al alcance. Entonces, Dios va a utilizar lo que nosotros podemos tocar para poder agarrar lo espiritual. Lo que quiero decir en pocas palabras es que nuestros 5 sentidos se van a alinear con la fe. Mis ojos ven el poder de Dios.
pero el poder de Dios va a hacer que yo agarre lo invisible de lo que no puedo ver. ¿Me explico? Entonces, y vamos a las cosas que podemos ver me van a ayudar a agarrar lo que no puedo ver. No son basadas en lo que puedo ver, pero puedo obtener lo que no puedo ver con mis ojos porque conozco el poder. Entonces solo es una forma de decir que con los 5 sentidos también pueden ser guiados para poder alcanzar materia de fe. Porque puedo ver lo bueno de Dios, el universo, su poder, la salud, todas estas cosas las podemos ver para alcanzar lo espiritual de Él, para obtenerlo, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos ver que el tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver el tiempo. Dios va a utilizar el tiempo para agarrar lo eterno. El tiempo que nos queda acá, ¿verdad? En el sentido de aliento de vida o de vida, el tiempo que nos queda acá, Dios va, todo ese tiempo nos va a seguir bendiciendo, y la bendición de Dios es eterno porque es lo eterno de Él, ¿verdad? Pero nos va a ayudar a poder agarrar lo eterno. No estoy hablando de salvación porque la salvación es de nosotros, pero las bendiciones también son eternas porque es un asunto perpetuo. ¿Se acuerdan de que el pacto que nosotros tenemos es perpetuo? Quiere decir por la eternidad, y no, el tiempo no lo desgasta. Desde muchos años atrás, desde que Jesucristo resucitó, ha sido un asunto eterno en el sentido que es perpetuo, que no se desgasta. Entonces el tiempo que nosotros vivimos es utilizado, o Dios usa ese tiempo para agarrar lo eterno. Entonces, podemos ver todo lo que Jesucristo logró a través de todas las cosas que Él soltó, y aquellas que desistió, porque dice de que aunque era hijo, desistió de muchas, ¿verdad? Cosas para agarrar lo eterno. Entonces, todo nuestro alrededor es para nuestro beneficio. En otras palabras, la palabra utilizar es para beneficio, porque utilizar quiere decir algo que te sirve, ¿verdad? Entonces todas estas cosas son para nuestro beneficio espiritual, para nuestro crecimiento, para poder obtener lo espiritual, para poder agarrarlo y para poder con el tiempo seguir viendo lo eterno. Y no es que el tiempo nos va a decir, sino que nosotros podemos ver en el tiempo cómo han pasado los tiempos y la gloria de Dios y su bondad y la espera de todo, incluso la primera venida de Jesucristo. Ellos tuvieron que esperarlo, ¿verdad? Y todo este tiempo fue utilizado para dar profecías, promesas y todo eso para que reconocieran lo eterno, que Él es lo que iba a traer Jesucristo. Así que nosotros podemos ver todas estas cosas que el poder de Dios manifiesta. Nosotros podemos ver que su poder, en su infinito poder, podemos agarrar, podemos tocar, podemos ver lo eterno, abrazar, por ejemplo, abrazar la sanidad, abrazar el poder. Podemos tocarla en el sentido de obtenerla, ¿verdad? Cuando digo, pude tocar la sanidad, se puede que la obtuve, que mi cuerpo la vio, ¿verdad? Entonces, todas estas son figuras para hablar de lo eterno. Podemos ver su poder, somos testigos, y abrazar lo espiritual y disfrutarlo el tiempo. Hablando de tiempo, ¿se acuerdan? El tiempo que nos queda acá en la tierra, podemos disfrutarlo porque podemos abrazar lo eterno. Podemos ver cómo una persona renace, podemos ver cómo una persona sana. Entonces eso es abrazar lo eterno en el tiempo que tenemos acá, redimiendo bien el tiempo. Es asuntos de fe, ¿verdad? Asimismo, podemos ver estas conclusiones en estos temas. Y podemos ver que cuando ellos decían, toman mis huesos, era una señal que de alguna manera sabían también que todos iban a morir, pero todos los que iban a morir también tenían una esperanza. Era esa esperanza, ¿verdad? En la esperanza de la promesa, en la esperanza en lo eterno, en la esperanza de aquello que iba a ser prometido y manifestado, a pesar de que el tiempo iba a pasar. No por eso se iba a tardar, y mucho menos no quería decir de que la promesa no se iba a cumplir en cuestión de lo eterno o esperando la promesa mayor. Entonces, por fe, la fe espera en Dios. La fe a nosotros, mientras que nosotros vivimos y nosotros esperamos una, ¿verdad? Una promesa, o nuestra fe
espera algo, ¿verdad? Nosotros tenemos fe en Jesucristo, pero también nuestra esperanza es nuestra esperanza en gloria. Los que han dormido en Cristo van a recibir lo que han prometido. Los que han dormido en Cristo van a recibir lo que han prometido, lo que se les ha sido prometido, ¿verdad? Así que José dijo por fe que la liberación era un hecho. Y aún después de morir, esta era la esperanza que él mantenía. Entonces podemos ver, como les había dicho previamente, de que esta profecía o esperanza o promesa que él había declarado, él proclamó la liberación y la esperanza en la resurrección de los muertos. Todos ellos creyeron que Dios era poderoso para resucitar entre los muertos a Abraham. Y así también él lo mencionó y lo dijo al decir estas palabras. Ahora nosotros podemos decir y podemos ver esta aplicación a nosotros. Por eso podemos ver estos ejemplos de fe que anuncian revelación para nosotros. Así que nosotros podemos ver esto. Y vemos esto, que si Dios dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? Si Dios dio a Jesús con una promesa firme, no solamente en nuestra vida como Salvador, ¿verdad? Sino también como Señor. Pero nosotros podemos ver que que Dios dio a su Hijo, y esta promesa está firme, no solo para vida eterna, sino también para una vida en la tierra. Porque todos los asuntos eternos todavía podemos vivirlos aún aquí, como la sanidad es eterno porque es la bondad de Dios. Todo lo que da un destello de luz y realmente es un regalo, eso es eterno, porque es de acuerdo al pacto eterno. Entonces nosotros tenemos una promesa firme en Jesucristo que Él vendrá, pero nosotros tenemos esta vida eterna, o tenemos esta promesa de vida eterna que comienza acá en la tierra. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, todas las bendiciones en los lugares celestiales en Cristo Jesús te han sido dadas. Eso quiere decir que podemos disfrutarlas acá en la tierra, en el tiempo, porque el tiempo está siendo utilizado, si se podría decir de esa manera, o el tiempo está a nuestro favor, está al beneficio o al servicio de nosotros, porque el tiempo pasa y nosotros esperamos en Dios, pero esperamos en sus promesas. Nosotros podemos ver esto, ¿verdad? Podemos ver estas promesas y ya me gustaría compartir con ustedes 2 versículos antes de finalizar este tema de la fe espera en Dios. Vamos a 1 Corintios, si me acompañan rápidamente ya para concluir 2 citas más y ver estos puntos. Ya finalizando, acompáñenme a 1 Corintios 15. Vamos a leer el 19 y 20. Si nuestra esperanza en Cristo solamente vale para esta vida, somos los más desdichados. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Es el primer fruto de la cosecha, ha sido primero en resucitar. Podemos ver esto. Es lo que les he estado diciendo en la conclusión. Todo lo eterno, todo lo bueno de Dios no solamente es en la vida venidera, sino acá. Hemos creído y acá nos dice, ¿verdad? Cristo es nuestra esperanza, pero no solamente para esta vida, porque entonces seríamos desdichados. Entonces, no solamente en las promesas eternas para esta vida. Cristo no solamente murió por nosotros para tener una vida abundante en Él, en esta vida en la tierra. Y la abundante es en todas las riquezas en Cristo Jesús. ¿Qué más riqueza es tener salud, poder ser hijo, poder tener salvación, poder tener gracia, poder estar en Cristo, poder ver cómo alguien es renacido, poder ver cómo alguien es liberado? Toda esta vida en abundante es la que Dios habla. Lo demás es añadido. Entonces la vida abundante que Dios quería que nosotros tuviéramos y que tenemos ya, somos ricos para con Dios. Quiere decir que Dios, en las riquezas de Dios, en las riquezas en Cristo Jesús, son aquellas cosas eternas, que quiere decir su poder. Yo lo tengo, soy rico, sí. Su poder, su deidad, los misterios, la sabiduría y todas estas cosas. Aún la palabra dice de que la sabiduría es aún mejor que el dinero, que la plata. Entonces no nos confundamos que la vida en abundancia quiere decir automáticamente una vida financiera libre. Eso es parte de, pero nuestra vida
es fundamentalmente basado en las riquezas como la sanidad, la sabiduría, la inteligencia, el amor. Todas estas cosas es la verdadera vida abundante que tenemos. Lo demás viene por añadidura, así como lo vimos en José. José no andaba queriendo ser el segundo en Faraón, ni tampoco dijo, porque soy el segundo en Faraón, Dios me ha bendecido. Dijo, Dios me ha traído aquí para bendecir a los demás. Entonces pudo ver que aún el mismo servicio era la vida abundante que él quería, que Dios quería que él funcionara para el bienestar de otros. Y ese lo hacía humilde y rico en Dios. Entonces todo lo demás viene no porque lo busque, sino porque ya viene en el reino de Dios. Pero la vida abundante es la gracia, el amor, la salud, todas las cosas que tenemos en Dios. Esa es la verdadera vida abundante que tenemos. ¿Ok? Y por eso dice acá, si nuestra esperanza en Cristo solamente valiera para esta vida, de poder tener todo en Cristo, ¿verdad? La gracia misma nosotros somos ricos. La gracia, el amor de Dios, tener un padre como Dios. Soy millonaria teniendo un padre como mi Padre celestial. Somos los más, si esto fuera nada más, entonces fuéramos desdichados. ¿Por qué? Porque aunque tuviera todo esto, pero sin las bendiciones futuras, entonces no valdría nada la pena. La verdadera riqueza es que nosotros tenemos una vida eterna, tenemos una mansión, tenemos un Dios y tenemos a un Señor que va a venir por mí. Esa es la verdadera riqueza. Por eso dice, no hagas riqueza acá, sino allá arriba. ¿Por qué? Porque nosotros, la verdadera riqueza o la verdadera esencia es el crecimiento espiritual. Por eso dice, entonces seríamos desdichados si solo nos enfatizáramos en las cosas de la tierra. Pero por cierto les digo que Él ha resucitado y es el primer fruto de la primera cosecha, así ha de resucitar. Entonces nuestra riqueza está arriba todavía esperando por nosotros. Tal vez no lo entendemos todo porque lógicamente necesitamos, ¿verdad? Realmente resucitar para entender lo que nuestra mente es corta. Pero vamos ya al último porque el tiempo se está acabando, ¿verdad? Vamos a Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme. Y es lo que veía José en cada situación, cuando Dios redimía cada situación. Porque él sabía de que no era el tiempo o las cosas que pasaban, sino la promesa de Dios, que Dios era fiel y que iba a sacar a Israel. Porque estas eran promesas también espirituales y sabía que la abundancia no era tanto en lo que poseían, así como vemos, porque él nunca dijo, yo soy el segundo, solo dijo, Dios ha traído aquí para poder ayudar. Entonces esa es la verdadera riqueza, ¿verdad? Entonces vemos a través de que la bendición estaba ahí, pero ellos nunca se aferraron pensando que eso era exactamente la vida abundante, sino que era el privilegio de estar de mano en mano con Dios. Y vamos a Primera de Timoteo 4:8 y ya casi finalizando con Primera de Timoteo 4:8 dice así, 4:8, permítanme ir, que estaba en el 4:4, así que déjenme ir al versículo 8. Pues aunque el ejercicio físico sirve para algo, la piedad es más útil para todo, porque tiene una promesa de vida para el presente y vida para el futuro. Entonces nosotros aquí pone un ejemplo, ¿verdad? Aunque el ejercicio físico sirve para algo, pero la verdad te edifica más la piedad, porque la piedad es más útil para todo, porque tiene promesas, riquezas. Las riquezas son las promesas porque las promesas son las que me dan a mí algo, ¿verdad? Entonces, pero las promesas o las riquezas de la vida de este presente y del futuro. Entonces tenemos esas promesas. ¿Cuál es la promesa? No estoy solo, no estoy sola, no estoy desamparada. Dios siempre está conmigo, su amor, su misericordia me dice, te amo mucho, no tengas miedo, mira, yo estoy aquí, yo te voy a proveer todo. Esa es la verdadera riqueza. Estas son las promesas que están en este cajoncito, ¿verdad? Todas las promesas, vea como que cada promesa de Dios que usted le ha dado es como una moneda, como algo de plata.
la salud, el bienestar, el amor, las gracias, su misericordia, la sangre de Jesucristo. Todas estas cosas son promesas que son vitales y que viven en nosotros, viven en nuestra vida, no solamente en el presente, sino dice mayormente en el futuro. Entonces, nosotros podemos ver que José dijo, ok, yo creo en esta promesa. Yo creo que la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob es esto. Entonces, él agarró esa promesa más, aún valoraba más esa promesa de que él haya tenido las cosas allá con Faraón. Él agarró esta promesa como lo más tesoro, como el más preciado tesoro en su corazón. Por eso dijo estas palabras. Por esto eso fue la fe. Entonces el asunto de fe es la misma riqueza, porque todos los asuntos de la piedad, todos los asuntos de la fe, todos estos asuntos, esta sabiduría que se encierra en Cristo y que vemos que José realmente también entendió estos principios, realmente es la verdadera esencia de las promesas, de la bendición, de las riquezas, y nosotros podemos ver que tenemos todas estas promesas en nuestra vida. Y por eso la fe espera en Dios, porque somos ricos para con Dios. En el sentido, somos millonarios en el asunto espiritual. Porque nuestro corazón realmente entiende y sabe esperar en Él, no en las circunstancias, no en las cosas que nos dan una información incorrecta. Así que, hermanos y hermanas, les animo a que la fe espere en Dios y esto de ser ricos para con Dios y esperar en Dios. Así como vemos la vida de José en cada circunstancia, en cada paso, dando la gloria a Dios y sobre todo sabía que las circunstancias, que aunque fueran fuera del control, las promesas de Dios eran más grandes que todas ellas. La fe espera en Dios.